Hola, bellos auditores, los extrañé grabar. Me está encantando hacer esto. Bueno, les doy la bienvenida a mi podcast 50 Sombras de Fer. A quienes vienen por primera vez les explico que el nombre de mi podcast se debe a que me encanta hablar de la sombra, que es un concepto referido a todo lo que no nos gusta ver en el exterior y que en realidad se trata de nuestras propias características que andamos proyectando allá afuera. Si usted viene por primera vez y esperaba otra cosa relacionada con el título, lamento que se decepcione, pero quizás le guste igual lo que va a escuchar. Así que lo invito a disfrutar mi monólogo de media horita. En este capítulo voy a hablar de la serie Russian Doll. Recuerden que esto viene con harto spoiler, así que les recomiendo ver la serie antes de escucharme. Por mientras, les cuento un poco de qué se trata. La serie nos muestra a Nadia, que está celebrando su cumpleaños número 36 en una fiesta que armó una de sus amigas. Y en un punto de la noche, Nadia comienza a morir. Y digo comienza porque va muriendo una y otra vez. Y revive siempre en el mismo momento de la fiesta, que es cuando está en el baño mirándose al espejo con el agua del lavamanos corriendo. La serie entonces se trata de su búsqueda para cachar qué está provocando sus muertes y cómo puede salir de eso. Y en este camino la acompaña su terapeuta / tutora, que se llama Ruth, sus amigas Maxine y Lizzie, su ex, que se llama John, y finalmente Alan, que aparece en la mitad de la serie. Y es un lolo que está atravesando por lo mismo que Nadia. Él también muere una y otra vez. Ahora vamos a pasar a mi análisis, pero antes les cuento que ya conversamos de esta serie con Hermes en el Flimcast número 247, donde también hablamos de otra serie bacán que es Afterlife. Pero yo quedé tan enganchada a Russian Doll y con tantas ganas de hablar más sobre la serie que agarré mis apuntes, los amononé un poquito y decidí largarme con un análisis más completo sobre esta serie que me encantó. Tengo que agradecer a Marisol, que ojalá me estés escuchando, cabra bella, que fue quien me comentó su particular interpretación de la trama de esta serie, como una representación del proceso terapéutico y las transformaciones que uno sufre al atravesarlo. Como esta cabra me contó esa interpretación antes de que yo viera la serie, como que yo la vi con esos lentes todo el rato, y por eso también se me ocurrieron todos estos análisis que ahora les voy a compartir. Ya. En esta interpretación mía de la serie voy a hacer un paralelo entre lo que se muestra en toda la historia de la Nadia con Alan y el proceso que uno atraviesa a medida que va sanando algún problema psicológico, alguna tranca, de esas que aparecen cuando uno empieza a quedarse pegado en algún tema vital o cuando uno empieza a repetir siempre lo mismo. Por ejemplo, como cuando a uno le toca, comillas, siempre el mismo tipo de pareja o tiene constantemente el mismo tipo de problemas con amigos o siempre tiene el mismo tipo de peleas con la familia, etc. Este proceso, que le voy a llamar el proceso de sanación o de toma de conciencia, no ocurre necesariamente en una terapia. A veces la vida misma, solita, se encarga de empujarnos a sanar. Pero, por supuesto, que la terapia es una alternativa buenísima para establecer un cambio personal que sea más profundo y estable. Bueno, y ya que les estoy explicando todo esto, ¿por qué el título de este capítulo es no hay que llorar, que la vida es un videojuego? Porque una de las creadoras de la serie, que se llama Leslie Headland, dijo que en la historia se hace una analogía a un videojuego, donde la protagonista no puede moverse al siguiente nivel hasta que no aprenda o cambie algo. Y esto mismo es lo que nos pasa cuando hay un problema psicológico que no podemos superar. Como que seguimos repitiendo lo mismo, una y otra vez. Y, a ver, ¿por qué voy a pedirles que consideren todo el rato esta comparación de esto como si fuera un videojuego, para que nos pongamos un poquito más lúdicos en un proceso que es bastante complejo, ¿ya?
Entonces, a ver, ¿en qué se parece esto a un videojuego? Por ejemplo, la música que suena cada vez que vuelve a revivir, que es una canción hermosa, que a mí me encanta, caraquera, me encanta. La música que suena cada vez que ella vuelve a revivir es como la música de la misión que aparece en un juego. Cada vez que te mueres y vuelves al, creo que se llama Saved Point o punto de guardado. Entonces, también voy a considerar que acá los dos protagonistas tienen una misión. O sea, tienen que solucionar un problema y lo que sería en un videojuego tener una misión, solucionar una misión. Y como lo interpreto yo, la misión de cada uno es la siguiente. La misión de Nadia es dejar ir la culpa por haber abandonado a su mamá y poder perdonarse finalmente. Mientras que el objetivo o misión que debe alcanzar Alan es transformar el odio a sí mismo en aceptación. Esas eran sus misiones y en esas fallan una y otra vez. Aviso que a lo largo de este análisis voy a usar el término trauma para referirme a este tipo de problemas psicológicos, lo que no significa que este tipo de dificultades siempre sean traumas. Haciendo el paralelo entre Nadia y Alan, voy a considerar que en la historia de Nadia sí hay un evento traumático, que es cuando ella siente que abandona a su mamá, cuando se separa de ella, mientras que en Alan lo que hay en vez de un trauma es un funcionamiento psicológico que es problemático y que necesita ser solucionado. Y bueno, y en Alan este funcionamiento psicológico dañino consiste en buscar constantemente la perfección y no aceptar errores en su vida ni en sí mismo. Así que les voy a pedir que consideren mi análisis como un camino donde ambos protagonistas, Nadia y Alan, van en paralelo. Y voy a ir explorando cada punto que les voy a ir describiendo desde el punto de vista de cada uno. Entonces voy a ir hablando así. Por ejemplo, ya expliqué que la misión de Nadia, por un lado, es soltar la culpa y al frente, la misión de Alan es dejar ir el odio a sí mismo. También expliqué que en Nadia hay un trauma que ella necesita sanar y en Alan hay un funcionamiento psicológico que es necesario reajustar. Entonces, continúo. En la lógica de la serie, los loops serían la manifestación de lo que hay que sanar. Por eso los protagonistas vuelven al punto de partida cada vez que repiten los mismos patrones de conducta, o sea, cuando no logran avanzar en el proceso de sanación, cuando no aprenden. Estos loops se gatillan por dos eventos específicos en la vida de ambos. Vuelvo al paralelo. Para Nadia, este evento es cumplir 36, que es la edad en la que se murió su mamá. Entonces, todo esto le trae toda la carga de culpa y además se suma a la pérdida de su gatito, de su mascota, que se llama Avena, lo que la hace conectar con el abandono que ella siente que cometió hacia su mamá. Y al frente, por otra parte, en Alan, el evento que gatilla los loops es el rechazo de su novia, que refleja su propio autorrechazo. Autorrechazo que él se niega a aceptar y que trata constantemente de corregir para mantener lo que él considera una vida perfecta. Como pueden ver, estos eventos no son controlables por los protagonistas. Ellos no decidieron comenzar este camino autónomamente. Esto muestra que no se puede controlar lo que gatilla el proceso de sanación, ya que este proceso va a comenzar solo cuando uno tenga ya todo lo necesario para recorrerlo, cuando las condiciones de la vida de uno ya estén listas. Da lo mismo si uno quiere o no, la cuestión comienza igual. De la misma forma que en un juego tú no puedes llegar al último nivel sin la experiencia y las habilidades que vas adquiriendo en los niveles previos, en la vida no es posible que sanes tus temas más importantes sin haber repetido niveles, historias, circunstancias, una y otra vez. Porque de esa forma tú vas adquiriendo la experiencia y las capacidades también que necesitáis para llegar a lo más profundo e importante. Y todo esto que les acabo de explicar es algo así como la estructura sobre la cual yo hice mi análisis. Ahora voy a pasar a describir los elementos o condiciones que están presentes en cualquier proceso de sanación y que acá corresponderían a subir de nivel en el videojuego, ¿ya? Yo encontré 17 elementos, así que voy a irles describiendo estos 17 puntos y vamos a ver cómo se muestra cada uno de estos elementos o condiciones en Nadia y en Alan. ¿Ya? Comenzamos con el punto 1. ¿Ya? 2 puntos. Creo que estoy repitiendo mucho puntos. Bueno, en fin, no importa. Comenzamos con el punto 1. 2 puntos. Cuando comienza el proceso,
los mecanismos que acostumbramos usar ya no sirven. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso de sanación no se puede dar si uno recorre los mismos caminos una y otra vez. Eso está representado con esto de que se repite el loop, ¿cachai? Que uno no avanza. El cambio, o sea, la sanación, comienza cuando uno ya cacha que los mismos mecanismos que uno siempre ha usado ya no nos están sirviendo, ya no nos están otorgando alivio. A eso me refiero con que ya no sirven. Y estos mecanismos en general siempre consisten en echarle la culpa al empedrado, o sea, proyectar la responsabilidad afuera. Y en la serie, como ya dije, ambos personajes mueren cada vez que repiten el mismo modo de actuar que han tenido siempre, ya que no aceptan el problema en su interior y lo buscan fuera de ellos. En Nadia, los mecanismos que ella usa, voy a mencionar 3 mecanismos para cada uno, ¿ya? Los mecanismos que usa Nadia son, primero, evasión, o sea, arrancar del tema, arrancar del problema, no enfrentarlo. Esto la lleva a ocupar un segundo mecanismo que es el distanciamiento de los otros, o sea, cuando uno arranca de los propios dolores, eso también nos lleva a arrancar de los demás. ¿Por qué? Porque generalmente son los demás los que nos hacen contactar con esos dolores. Y el tercer mecanismo que ella ocupa es la disociación, donde, ¿qué hacemos cuando disociamos? Hacemos que una parte de nuestras emociones queden ocultas para nosotros, entonces así no las sentimos, ni las queremos sentir, porque nos están mostrando algo que no queremos ver, porque duele. En la serie se muestra que estos mecanismos ya no están siendo útiles cuando, en el capítulo 1, después de su primera muerte, la Nadia le dice a Ruth, 2 puntos, iba a ir a casa y follar a este tipo, pero ahora me siento tan profundamente vacía. Esto porque cuando el cambio ya está en marcha, tú conectas con tu dolor, con tu vacío. Y tu defensa, que en este caso era evadir, ya no sirve. Por otra parte, en Alan, los mecanismos son, primero, negación. El problema no existe, él siente que hay algo pero lo niega y logra convencerse de que el problema no está. El segundo mecanismo es el perfeccionismo, que consiste en no aceptar los errores ni el crecimiento que surge a partir de ellos, porque cuando uno se equivoca uno crece y el perfeccionismo impide eso. Y el tercer mecanismo son los rasgos obsesivos, que también se relacionan con el perfeccionismo. Uno busca que todo responda al orden que según uno tiene que existir. Y como se ven en la serie, bueno, esto es algo que le dice su expolola, la Beatriz. Y también se ve en la relación de Alan con su mamá, donde él niega su dolor e intenta mostrar una imagen perfecta. Entonces, el primer punto consiste en que ya no nos sirve la forma de funcionar que siempre hemos tenido y eso marca el comienzo del cambio. Paso, entonces, al segundo punto. Si no aceptamos la herida o dolor, lo mantenemos en nuestra vida. O sea que, si no atravesamos el proceso, si no vemos al interior de la herida, no podemos sanarla. Y el mantener esta herida sin sanar hace que algunas partes de uno mismo se queden pegadas en las edades en que comenzó el problema. Por eso uno tiene ciertas reacciones medias inmaduras cuando a uno le tocan la fibra. Entonces, lo que es necesario hacer es que necesitamos integrar esas partes para completar la sanación, ya que bueno, esas partes son necesarias porque tienen experiencia, tienen conocimiento acerca de nosotros mismos, nos muestran cosas acerca de nosotros mismos. Pero si no las actualizamos, si no traemos esas partes al presente, por ejemplo, no sé, si tuviste un trauma que te pasó cuando chico, es probable que si surgen características parecidas al trauma te empieces a comportar como cabro chico. Entonces necesitáis traer esas partes al presente, necesitáis actualizarlas, ¿sí? Porque si no, vais a seguir replicando los mismos errores hasta pegarte la cacha. En Nadia, esto se ve cuando ella dice, 2 puntos, es mi mala actitud la que me mantiene joven. Eso lo dice en el capítulo 1. O sea, el seguir repitiendo su misma conducta la mantiene pegada cuando era más joven. Creo que su trauma pasó cuando tenía como 12 años, algo así. Entonces la mantiene pegada, inmadura, repitiendo siempre lo mismo en su vida. Oye, si me equivoco con los años, porfa me avisan, pues soy re mala para ese tipo de detalles. Pero era niña. Entonces, obviamente, ¿cachai? Cada vez que se repiten contextos parecidos a lo que ella vivió con su mamá, vale decir, relaciones interpersonales cercanas, ella vuelve a comportarse como una cabra de, voy a decir 9, 12 años, ¿cachan? Así de mala soy con los detalles. Pero bueno, eso, como que vuelve a comportarse como cabra chica, por eso tiene explosiones de genio, por eso se comporta de manera súper inmadura cuando se relaciona con los demás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el vínculo con otros, en su caso, solo puede ser una réplica del vínculo con su mamá.
¿Por qué? Porque no lo ha sanado, porque es una herida que no quiere mirar. Y como ya he repetido, si uno no sana algo, lo va repitiendo una y otra vez. Por eso trata tan mal a John, a su ex, y tampoco es capaz de conectar muy profundamente con sus amigas. O sea, repite el tipo de relación que tenía cuando chica con su mamá, donde ocultaba cosas, no mostraba lo que sentía verdaderamente, todo esto por miedo a las reacciones que su mamá podía tener. Y por su parte, en Alan, esta negativa a crecer se muestra cuando él se niega a tomar terapia. E incluso cuando accede a tener una sesión con Ruth, mantiene esta actitud reticente, no quiere mirar en su interior y bueno, después de la sesión se muere junto a Nadia picado por abejas. Entonces, segundo punto, necesitamos aceptar la herida y hacer la pega que requiere sanarla. Y esto implica ponernos incómodos, salir de nuestra zona de confort. Sorry que use esta expresión, pero es que aquí aplica. Hay que salir de lo conocido, de lo que nos es cómodo, de nuestra zona de confort, para poder sanar. ¿Y cómo salimos de lo conocido? Esto se los explico en el punto 3. Para empezar el viaje hay que hacer algo distinto. Aesh. Lo conocido es donde puedes resguardar la herida, donde la puedes proteger para no sentirla. Pero esto es anestesiarla nomás, onda. Basta que alguien o algo te toque la fibra para que el dolor acumulado aparezca de una. Y es mejor aprovechar esos momentos en que la herida duele para hacer lo contrario de lo que siempre hemos hecho. Por ejemplo, si al terminar una relación nosotros acostumbramos a embarcarnos al tiro en una nueva, quizás por esta vez, si queremos empezar el cambio, si queremos aceptar las señales que la vida nos está dando, podríamos mantenernos solteros durante un tiempo. Es así de sencillo, es hacer algo diferente. No hacer lo que nos es más cómodo, sino que hacer lo que nos cuesta hacer, lo que es incómodo hacer. Y bueno, en Nadia este punto queda hermosamente delineado en el símbolo de las escaleras. Pues las escaleras generalmente representan un viaje. Y Nadia no está empezando el viaje de forma correcta, ya que lo hace por los mismos caminos de siempre y ahí es cuando se muere como 4 veces tratando de bajar las escaleras. Y solo logra sobrevivir cuando cambia el modus operandi, cuando baja por la escalera de incendio. O sea, hace algo diferente y además pide ayuda, otra cosa que nunca hace. Por lo tanto, sale de su zona de confort y conecta, de la forma en que puede hacerlo en ese momento, conecta con su amiga Lizzie. Y respecto a Alan, podemos suponer que en las 10 primeras muertes que no vemos, él debe haber intentado seguir los mismos caminos de siempre, que deben haber estado basados en buscar siempre la perfección y no cometer errores. Además que eso lo sabemos también porque él lo menciona en algún momento. Y además también cuando lo vemos aparecer, que en su muerte número 11, no ha habido ninguna evolución en él. Entonces, por supuesto que el cabro siguió los mismos caminos de siempre nomás. Eso. Continúo con el punto 4. Buscar respuestas afuera es inútil. ¿Por qué? Porque el camino es hacia adentro y le lleva a cosas que no hemos probado antes. Este punto en concreto se acerca mucho a la sombra, mi tema, porque uno suele ver lo malo afuera. Entonces, obvio, aparece este problema y uno dice, no, sí, el problema es, no sé, es que este hombre en particular que yo elegí esta vez era malo. No es que yo elija este tipo de hombres siempre, no. Es que este cabrón en particular tenía problemas. Entonces, claro, vemos lo malo afuera, pero cuando lo malo está afuera y no dentro de uno, no es solucionable, pues. ¿Sí? Solo cuando podemos reconocer que lo que nos molesta está dentro de nosotros mismos, tenemos el poder de cambiarlo. En los videojuegos, volviendo a esta comparación que dije al principio, esta actitud de lo malo está afuera es como cuando uno dice, no, si perdí porque el control estaba malo, o es que los otros estaban haciendo trampa, claramente. Y ahí, claro, la cuestión no es solucionable, pero si uno dijera, pucha, perdí porque aún no sé jugar bien, perdí porque aún no sé jugar bien el juego, o no sé, pues tengo que desarrollar tal habilidad para poder ganar, ahí el problema está dentro y así podemos mejorar esos problemas, esa falencia. ¿Ven? Ya. Y esto se ve en Nadia cuando en el capítulo 2 ella intenta buscar respuestas afuera, o sea, en lo que fumó, después va a la congregación judía y se da todas esas pajas, todas esas vueltas que no llevan a nada. Puras cosas externas que no van a darle ninguna respuesta. Y en cuanto a Alan, esto se ve cuando él persigue y ataca a Mike, a quien ve como que ese buen es la causa de todos los males, el demonio mismo. Eso, ahí se ve eso.
Entonces, cabros, punto 4, buscar respuestas afuera es inútil. Todas las respuestas están adentro de uno. Paso ahora al punto 5. Los cambios superficiales o fáciles son inútiles también. ¿Y por qué son inútiles? Básicamente porque en verdad no son cambios, son como placebos nomás, o son incluso excusas que nos permiten mirar hacia otro lado, pero en realidad no estamos apartando el problema, no lo estamos solucionando. Entonces, este tipo de cambios son los que no nos permiten iniciar el proceso de sanación, porque son como una salida falsa, que claro, nos facilita mantener nuestras defensas activas, sin tratar verdaderamente la herida. Un ejemplo de estos cambios superficiales es cuando uno se va a leer el tarot en vez de ir a una terapia, o cuando uno hace cambios de rutina para sentirse mejor después del término de una relación, como, no sé, pues salir de fiesta, ir al gimnasio, cortarse el pelo, en vez de vivir el proceso de duelo y sentir el dolor y vivírselo y trabajarlo. Todo eso es puro tratar de encontrar un camino fácil a una herida que no es fácil, pues cabros. Ya, y en la serie vemos esto cuando en el capítulo 3 Caballo le corta el pelo a Nadia y él le dice a ella, como una frase bien grandilocuente: esto es lo que fuiste día a día y se ha ido, porque esta es la nueva tú. Ahora puedes ser quien sea que quieras ser. Y me quise decir la frase porque en general estas salidas como más superficiales como que pueden ser así súper grandilocuentes, y como que no podemos creer realmente que estamos haciendo cambios cuáticos, pero podemos cachar que en realidad no es el cambio que necesitamos porque es fácil, porque suena bonito, suena como oh yeah, pero es fácil. Y no, cuando uno sana este tipo de problemas, si lo lleváis arrastrando toda tu vida, no es fácil solucionarlo. Lógicamente no lo es. Entonces ya. Y obviamente en este ejemplo que puse, cuando el caballo le corta el pelo a Nadia, por supuesto que lo que dice es mentira, ya que Nadia se sigue muriendo 12 veces más. Y en Alan vemos esto cuando él repite afirmaciones positivas al principio, pero no vemos ningún cambio positivo en su vida como resultado de estar repitiendo todas esas frases, ya que el loro no cambia los mecanismos internos que provocan sus problemas, sino que este cambio es simplemente superficial. Ya. Ahora vamos al punto 6. Necesitamos dejar de definirnos a través del trauma. Esto significa que necesitamos eliminar el trauma de nuestra identidad. El trauma como lo estamos trabajando hasta ahora, porque en realidad, a ver, no es que eliminemos el trauma de nuestra identidad, o sea, por ejemplo, si tenemos una forma de funcionar que no nos hace bien, o si nos pasó algo que fue traumático, la idea no es que eliminemos eso de nosotros mismos, simplemente es que lo interpretemos de otra forma. Me voy a acercar a ese punto y lo voy a explicar mucho mejor cuando hable de los últimos puntos, de los que están al final. Pero por ahora lo que puedo decir es que necesitamos dejar de definirnos de la misma forma como nos hemos definido toda la vida. ¿Y cómo vamos a cachar qué elementos son los que tenemos que eliminar? A ver, cuando nuestras características de personalidad son producto de un trauma o de un funcionamiento psicológico dañino, no podemos flexibilizarlas. Así es como cachamos que no son rasgos sanos. Onda, nosotros somos siempre así. No hay flexibilidad, pues no hay veces en que nos comportamos así y veces en que nos comportamos de la otra forma. No, somos rígidamente de la misma manera siempre. Esto diferencia los rasgos patológicos de los rasgos sanos de personalidad. Entonces, si un rasgo fue adquirido producto de un trauma, no podemos manejarlo, aparece nomás. Un ejemplo de esto sería el capítulo en el que Marge, el capítulo de Los Simpsons, en el que Marge es asaltada en el Quickie Mart, lo que se convierte en una experiencia traumática, y vemos que es una experiencia traumática porque después de eso ya no puede salir fuera de su casa. No es que no quiera, es que no puede. No existe la flexibilidad en el rasgo, no. O sea, es siempre así, siempre dentro de la casa, siempre encerrado. Pero, por ejemplo, si el rasgo de no querer salir de la casa fuera algo sano, la persona podría hacerlo a veces y otras veces no. Quizás la mayoría de las veces decidiría no salir, pero la mayoría de las veces prefiere, y la mayoría de las veces prefiere quedarse en la casa. Pero cuando el rasgo es provocado por un trauma, uno no puede elegir. Uno siempre hace lo mismo, una y otra vez, hasta que sana. Y en Nadia, la necesidad de no definirse a través de un trauma la explicita Ruth, que le dice, cuando ella le pide el diagnóstico de su mamá,
No confundas a tu mamá con su herida. Eso mismo hay que hacer con nosotros. ¿Ya? Y además Nadia se define, parte de su identidad, se define como solitaria. Y esto viene de su trauma, ya que compulsivamente ella aleja a los demás. No es un rasgo que aparezca a veces y a veces no. No, siempre es así, siempre aleja a los demás de sí misma. Y eventualmente ella tiene que dejar de hacerlo y adoptar una identidad nueva en donde logre conectar. Por su parte, Alan debe desarrollar una identidad en la que acepta sus errores y sus defectos, ya que la personalidad que tiene hasta ahora, que está definida por su funcionamiento psicológico dañino, está basada en no cometer errores y en mostrar perfección, también de forma compulsiva. No existe flexibilidad ahí. ¿Se entiende? Espero que sí, porque no lo puedo escuchar para que me digan si es que no se entiende. Y, dado que no los puedo escuchar y quiero escucharlos, voy a dejar este capítulo hasta acá. Primero, porque mis rasgos obsesivos me empujan a querer dejar los capítulos de media hora de duración nomás, y no más. Y también porque quiero que me hagan preguntas. Quiero mostrarles esta primera parte del capítulo y que ustedes me vayan diciendo qué dudas les aparecen, qué preguntas surgen en su cabeza si es que quieren ver la serie a partir de escuchar esto con toda la cantidad de spoilers que ya se mamaron, para yo poder completar también el resto de los puntos que quedan. No soy buena para las matemáticas. 11. Quedan 11 puntos. Entonces espero explicarles esos 11 puntos en el próximo capítulo, que va a ser mucho más luego que este, se los prometo. No me voy a demorar 2 meses, ¿ya? Pero quiero tener también un poquito de interacción. Esto de grabar sola como que es agradable, me gusta hablar, me encanta el sonido de mi voz, pero también necesito un poquito de interacción. Así que les voy a pedir, cabros, si es que tienen alguna pregunta, duda respecto a los puntos que ya he mencionado o respecto a cualquier otra dudas que les surjan si es que ven la serie. Y Napo, voy a grabar el próximo capítulo con los próximos puntos muy lueguito. Y así llegamos al final de este capítulo. Espero que les hayan servido mis divagaciones hasta ahora y quedo atenta a sus preguntas, comentarios y demás para meterle más enjundia al segundo capítulo referido a esta serie. Y ya, para que me manden sus preguntas, comentarios y whatever, les cuento que pueden escribir a mi Instagram, que es @fer_psicóloga, o a mi email, que es contacto@jennifervergara.cl. Jennifer es con J, 2 Ns y una F. Ya bellos, les agradezco montones que me hayan escuchado. Les agradezco muchísimo también todas las muestras de afecto, cariño, admiración, apapachos y demás que me mandan. Los amo mucho con el alma. Les agradezco enormemente todo. Y les mando un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo capítulo.